Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Yo bien, bueno, un domingo bastante tranqui, tomando un tecito aquí en la casa, tranquilo, teniendo el gustazo de conversar contigo hoy día a través de esta maravilla del Instagram. Y bueno, nada, muy contento de tenerte aquí. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu domingo? Bien, bastante tranquilo. También he estado en casa. Bueno, hace un rato salí en bicicleta. Yo me gusta mucho bicicletear, así que me fui a dar una vuelta por ahí. Pero en realidad ha sido un domingo bastante tranquilo y nada, sabía que tenía el compromiso aquí, la conversación con ustedes, así que también encantado de estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos están viendo. Qué bueno, lo de la bicicleta, ¿no? Qué sano. Y además en estos tiempos creo que bicicletear es una cosa fabulosa para salir del estrés en el que Sí, estamos, ¿no? sí, 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 definitivamente lo es, ¿no? Ahora, yo bicicleteo hace mucho tiempo atrás y me gusta mucho en realidad. No trato de hacer mis cosas, la mayor cantidad de cosas que pueda hacer en bicicleta, las hago en bicicleta, así que nada, paja, me encanta ir en bicicleta y recibir el aire en la cara, que creo que es una sensación de libertad muy, muy gratificante. De hecho que sí. Y hoy en día bueno, es la manera más sana también de movilizarnos. Usualmente bicicleteas ¿cuántas horas al día? O lo que tengas que hacer, ¿lo haces en bicicleta? ¿O es una rutina como un tipo de ejercicio? No, básicamente lo que tengo que hacer lo hago en bicicleta, ¿no? Ahora, hay domingos como este que no necesitaba salir en bicicleta por algo, en general, ¿no? Salí porque tuve ganas, ¿no? Ok. Y bueno, habré salido pues un par de horas, he dado una gran vuelta y he regresado, así que bien, sí, siempre haciendo ejercicio, intentándolo. Acá, intentándolo, de hecho, como todos. ¿Y Sí, sí. ha cambiado mucho tu vida cuando empezó la pandemia? Ha habido un cambio muy drástico en tu rutina, en tus hábitos? Bueno, definitivamente, ¿no? Creo que como todo el mundo, ¿no? Además yo que me dedico al arte y a la cultura y todo lo que está ligado al arte y a la cultura está totalmente paralizado, entonces definitivamente el encierro inicial del año pasado, que para todos fue extremo, sí, pues nos remitió a nuestras casas y nada más, ¿no? A tratar de hacer cosas desde ahí. Y a medida que se ha ido ya haciendo más flexibles, digamos, las restricciones, yo, bueno, he estado saliendo a trabajar, he estado grabando una telenovela, entonces ya he comenzado a salir, pero definitivamente sabemos que la vida ha cambiado, pues, ¿no? Que el mundo no es el mismo, desde el hecho que tenemos que tener una serie de protocolos para acercarnos a otro ser humano, ¿no? Entonces, sí ha cambiado mucho. Pero yo siempre pienso que los cambios son importantes y sean drásticos, sean durísimos, sean como vengan, hay que sacarles el mejor partido, ¿no? Y aprender de ello. Es decir, ver todo siempre trae un lado bueno. Y eso es lo que te iba a preguntar. Me ganaste, porque es normal en que los seres humanos, creo que es algo que es inherente a nosotros, que siempre resalta más el lado malo, negativo en cualquier cambio que haya en nuestras vidas, casi siempre. Pero, ¿qué cosas positivas puede haber traído este encierro en tu vida, por ejemplo? A ti, qué cosas te ha hecho ver, en qué cosas te ha hecho mejorar. Claro, yo creo que siempre hay que partir de la experiencia que le toca a uno vivir, ¿no? Creo que el habernos encerrado el año pasado, a mí particularmente me ha servido para mirarme más yo, para saber más cómo estoy yo, ¿no? Yo vivo solo además, entonces la cuarentena, aquella estricta que hicimos de 4 o 5 meses, la hice Ajá. solo, como corresponde, y eso no hizo más que confrontarme conmigo mismo, ¿no? Y creo que en ese sentido, ya desde ese punto de partida ha sido muy, muy provechoso. Luego, bueno, el hecho de tener que producir desde dentro de tu casa y ponerte lo más creativo posible, creo que en todos esos aspectos ha sido y viene siendo una oportunidad, creo que muy importante para el crecimiento de cada uno, ¿no? Profesional, humano, espiritual para los quienes se dedican a ello. En fin, creo que en todos los aspectos
es, el mundo se ha puesto de cabeza, pero creo que se ha tornado una muy buena oportunidad para todos, me parece a mí, ¿no? Salvando las distancias del dolor y de las situaciones difíciles que muchas personas han pasado, ¿no? Pero aún en ellas creo que siempre puede haber un aprendizaje, me parece a mí. Sí, de hecho no todos hemos corrido la misma suerte, ¿no? Hay gente que ha tenido pérdidas definitivamente irreparables en lo que es cuestión a seres queridos. Así es. Pero en el tema de tu trabajo, por ejemplo, ¿te ha ayudado, te ha servido para volverte más creativo? Porque no sé, escribir desde tu casa o actuar desde tu casa. No sé si lo habrás hecho, pero hay muchos actores que han hecho cosas por Zoom y todo eso. Han tenido que romperse la cabeza y decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos, no? Tener que ingeniárnosla para poder sobrevivir, subsistir hasta que todo regrese a la normalidad. A ti te ha hecho en realidad, porque tengo entendido que aparte de actor, tú también haces escenografía, ese tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, virtualmente el tema de la escenografía, ese tipo de cosas. ¿Cómo has hecho para esa charla? Cuéntame, por favor. Bueno, más que bueno, el tema de la escenografía, del desarrollo en la escenografía y de la iluminación, bueno, en eso sí hemos tenido que parar un poco, al menos, ¿no? Porque no se puede entrar a los teatros, entonces, o no se puede hacer nada ahí, entonces ha sido un poco más difícil. El año pasado, cuando comenzó la cuarentena estricta, fue en el mes de marzo, ¿verdad? Ujú. A mediados de marzo. Y a fines de marzo es el Día Mundial del Teatro. Yo soy un Sí. actor que principalmente me considero un actor de teatro. He tenido la suerte de hacer, digamos, pues, he estado en todos los géneros, ¿no? He estado en televisión, he estado en cine, siempre que puedo hago una cosa u otra en alguno de estos, del cine o de la televisión, pero básicamente me considero un actor de teatro. Y como cayó inmediatamente el Día Mundial del Teatro, yo quería pues de alguna manera celebrar, ¿no? Como estaba acostumbrado a hacerlo. Por supuesto, claro. Me- entonces me puse a actuar y grabé 4 monólogos de 4 obras de teatro, de 4 personajes que había hecho en los últimos años. Los grabé en mi casa, hice una edición y lo colgué en mis cuentas en mi Instagram, qué sé yo, porque era mi manera de celebrar, pero además de mantenerme en ejercicio. Y a partir de eso, el año pasado, en varios momentos he estado con la inquietud y lo he estado haciendo de seguir actuando en mi casa, seguir ejercitándome, y en el mejor de los casos me ponía, lo grababa, lo registraba y luego lo colgaba en las redes, ¿no? Pero sí he estado desde mi casa haciendo mucho, he estado actuando desde mi casa, he estado enseñando, yo dicto talleres también y los he estado haciendo de manera virtual todo el año pasado. Afortunadamente, poco después de empezar la pandemia, se pudo desarrollar también desde el lado virtual y nada, muy bien. O sea, creo que no nos hemos quedado con los brazos cruzados y siempre intentando encontrar diferentes maneras de transmitir emociones, ¿no? Que es lo que hacemos los actores, los artistas, Así es, básicamente, ¿no? así Siempre es. tratando de estar en ejercicio. Y ahí vamos, ¿no? Y ese ejercicio tan importante es la actuación, ¿no? Tener siempre en constante entrenamiento el cuerpo, la mente y el alma, porque son las tres cosas que se combinan al momento de hacer un personaje, al momento de entregarlo todo en el escenario. Y sobre todo, bueno, una persona como tú que ha estado en harto training durante muchos años, ¿no? Porque has tenido muchísima chamba, he visto, tienes un gran historial de obras de teatro, películas, novelas, y de hecho puedes frenar de un momento a otro, de todas maneras es un cambio brusco, o sea, inevitablemente ha tenido que ser un cambio brusco, pero ahí estamos, esa es la actitud, o sea, poder seguir adelante de alguna manera, no sobrevivir, y sabemos que esto va a pasar rápidamente. Mi querido Marcelo, oye, antes de continuar, ¿tu nombre es Marcelo o Marcelo? Marcelo. Porque Marcelo, sí, porque he estado investigando en algunas entrevistas, te dicen Marcelo, otro Marcelo, y yo estaba en duda, decía, ¿cómo lo llamo? Dios santo. Es curioso porque muchas personas creen que es mi nombre artístico o que yo me Ajá, he cambiado el nombre
por ser actor al nombre de Marcello, por, bueno, el actor italiano Marcello Mastroianni, pero no, mis padres me pusieron Marcello, curiosamente, sin tener idea que iba a ser actor, sin venir de una familia de actores, ni mucho menos, me pusieron Marcello y ahí está mi nombre, ¿no? Entonces sí, es Marcello. A veces me dicen Marcelo, ya a estas alturas del partido ya me cansé de corregirlo, ya que me digan, ya como venga, igual lo recibo con cariño, pero es Claro, Marcelo, es Marcelo, es Marcelo. Marcelo. Marcelo, y justo que me tocas el tema de tu familia, tus padres, cuéntanos un poquito sobre tus inicios en la actuación. ¿Cómo nace ese interés por querer actuar? Bueno, fue como jugando en realidad, ¿no? Yo era muy jovencito, tenía 16 años y apenas había salido del colegio y el camino, bueno, habitual era seguir, prepararme para entrar a la universidad, para hacer alguna carrera convencional, ¿no? Yo tenía en Ujú. mi haber varias carreras ahí que tenía ganas de incursionar, ¿no? Pero al final, mira, me quedé en la actuación y yo siempre pienso que de una u otra manera mi trabajo como actor me ha hecho encarnar personajes que son de diferentes ámbitos, de diferentes profesiones, y el trabajo del actor muchas veces te obliga a investigar sobre en qué campo te estás desarrollando o tu personaje se está desarrollando para saber qué cosa y cómo tienes que proceder, ¿no? Yo empecé en un taller de teatro, bueno, hubo una convocatoria para chiquillos, em, porque se iba a hacer una película peruana, que se hizo luego, en la cual yo no estuve, pero el proceso de selección para llegar a la película, a través del periódico fue, se Ujú. convocaron 500 adolescentes entre 14 y Wow. 18 años, y de estos 500 seleccionaron 15, y estos 15 hicimos una obra de teatro en el Teatro Británico entonces, ¿no? Y eso lo dirigió el gran Aristóteles Picho, que ya no está entre nosotros. Wow, qué lindo. Entonces, fue a partir de ese momento, yo muy chiquillo ingresé, hice el taller, me deslumbré con el teatro y poco después estuve trabajando como jefe de escena en obras de teatro profesionales, con grupos de teatro profesionales, y ya un poquito me fui quedando por ahí y posteriormente ya fui preparándome y estudiando y finalmente hice mi carrera aquí en el teatro, ¿no? Pero fue como sin darme cuenta, no estaba orientada mi vida hacia el teatro, pero finalmente se derivó por aquí y siempre, siempre tuve el apoyo de mis padres. Mis padres siempre estuvieron conmigo, me apoyaron. Bueno, hasta el día de hoy mi papá ya no está, mi mamá me sigue apoyando como siempre, mi papá hasta el último momento siempre me apoyó, entonces agradecidísimo a ellos porque, bueno, soy quien soy hoy día como ser humano y como actor gracias a ellos, por supuesto. Qué bueno y qué suerte. Sí. Muchas veces hay muchos padres que no ven, no es que no lo vean bien, sino que esa es una carrera muy difícil. Nuestro Ujú. país en realidad es un país, eso es una opinión mía, una opinión personal, que es muy ingrato con el artista. Es un país que es Sí. muy ingrato con el arte. Entonces, muchas veces hay muchos padres a los que yo he escuchado más de una vez decir sí, pero tengo miedo de qué puede vivir o si le va a ir bien o no. Y bueno, tuviste la suerte de tener unos padres muy sensibles, ¿ah? Y sobre todo que te hayan entendido. Y si no hubieses sido actor, qué hubieses estudiado? O dijiste, quiero ser actor y punto. O sea, Inclinado por una ahí. vez, una vez que entré a esto, ya como que estaba bien claro que quería ser actor, ¿no? Pero yo quería estudiar medicina, curiosamente. Quería estudiar medicina. Hoy día, sabiendo bastante más cómo es la medicina y habiendo pues de alguna manera observado, además he hecho un personaje en algún momento de una serie de teatro, de una serie de televisión que estuve como 2 años y medio imbuido en ese tema. Hoy día no me veo mucho como médico, la verdad, pero, pero sí, sí, era una de las carreras estaba así como que muy cercana a mí, ¿no? Que era lo que quería seguir. Pero bueno, yo siempre digo que el trabajo del actor me ha llevado, como en esta oportunidad de esta serie que hice Clave Uno, que me llevó a ser un médico de la noche a la mañana, además, como muy erudito en la medicina y de hecho tuvimos los actores que hacer trabajo de campo, investigar, saber mucho de
cómo era el proceder de un médico. Evidentemente médicos no éramos ni sabíamos de medicina, pero por lo menos investigar un poco para saber qué campo estábamos pisando, ¿no? Y eso es bien rico como actor porque con cada personaje que haces te obliga de alguna manera a investigar en un mundo diferente al tuyo. Claro, es que al final, cuando haces un personaje de lo que sea, tienes que tener esa información para nutrir a tu personaje. Y de Claro, hecho, claro. hay maestros de teatro que dicen, ¿no?, que el actor tiene que ser completamente como una esponja, ¿no? Absorber todo lo que pueda, todo un poquito, porque en algún momento te va Así a es, servir. En algún momento así te va a es. servir. Y el personaje que hiciste en Clave uno, dirías que es uno de los más importantes de tu carrera. Sí, creo que sí. En la televisión, por lo menos, creo que sí. Es un personaje complejo, digamos, difícil. Difícil además por todo este universo que tuvimos que abordar. Em, Fue muy intenso, fueron 3 temporadas muy intensas. Y además que creo que los personajes más importantes para mí son aquellos que me proporcionan un aprendizaje como ser humano también, ¿no? Y ese personaje, esa serie, ese proyecto televisivo es uno de los más importantes que yo he hecho, creo yo. Ujú. Y sí, me hizo aprender muchísimo, ¿no? El trabajo en sí, el desarrollo de los temas ahí. Creo que es uno de los personajes más importantes que he hecho en televisión, definitivamente. Y lo recuerdo con cariño, además, y siempre digo, ojalá que lo volviéramos a hacer o volviéramos a hacer esa serie. Pero bueno, ya se sabrá más adelante. Sí, ¿por qué no? De repente si es una temporada más, sería buenazo. Y dime, Marcelo, también has incursionado en el tema de la conducción. Tú estuviste conduciendo un programa de misterio, de terror, por decirlo así, historias detrás de la muerte. ¿Qué tal la experiencia como conductor? A mí me gustó mucho, en realidad, la experiencia como conductor, el hecho de narrar historias, historias verdaderas, historias que habían existido, y narrarlas además por la particularidad del programa al pie de la tumba de la persona implicada, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy interesante. De hecho, la concepción inicial fue un poco diferente al grueso del programa, porque inicialmente era contar historias de personas que vivieron en Lima y contarlas igual al lado de su tumba, pero digamos que historias más con valores a destacar, ¿no? El primer bombero muerto, la primera médico peruana, fueron algunas de las historias que contamos en los primeros capítulos. Pero bueno, luego digamos que el núcleo, la temática del programa cambió un poco y finalmente se comenzaron a contar, se volvió más hacia el lado del misterio y se tomaron todos los casos pues policiales más sangrientos de la época también y era contar esas historias, ¿no? Viró fuerte la temática del programa, pero igual experiencia de grabar en los cementerios de madrugada, fue un proyecto un poco largo, entonces fue una buena etapa que me ocupó realizarlo y el hecho de contar estas historias a mí me sirvió y me gustó mucho hacerlo, ¿no? Hasta hoy día la gente me comenta mucho sobre el programa, están además colgados los capítulos en YouTube, entonces hay gente que los ve y los recuerda, es más, a veces me preguntan en la historia tal que contaste, ¿cómo fue el desenlace? Y la verdad es que yo conté cerca de 80 historias en ese Ah, programa, poquito, entonces te acuerdas todas. poquito difícil que tenga, además en una noche muchas veces grababa 5 historias que fluctuaban entre la misma época, entre las mismas fechas, entre nombres parecidos, entonces un poco difícil tener claridad de cada una de las historias, pero, pero la gente me pregunta hasta el día de hoy y creo que es un programa que marcó también un poquito en el público que lo estuvo viendo, ¿no? Y las veces que estuviste grabando en los cementerios de noche, ¿es verdad que se siente una carga de energía un poco pesada? ¿O es flor? O sea, yo creo mucho en las energías. ¿Ya? Y creo que, o sea, si me hubieras preguntado, ¿es verdad que vieron fantasmas, se movieron cosas? No, la verdad, te diría que es mentira, ¿no?
Ya, Pero de hecho, estos espacios, pues, donde hay energías todavía de personas que vivieron, los mismos cuerpos, hay una energía diferente, extraña, que se moviliza ahí definitivamente, ¿no? Entonces, sí, 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 había como una cosa diferente, ¿no? Una atmósfera diferente. Ahora, además, el sí, grueso del programa lo grabamos en el Museo Cementerio Presbítero Maestro, ajá, pero hubo otras historias que se grabaron en otros cementerios, El Ángel, por ejemplo, y que ujú. está al frente, y el cementerio del Ángel sí se sentía bastante más, una energía mucho más densa que, que en el presbítero maestro, ¿no? En el presbítero tranquilo, la verdad, Más no se tranquilo. sentía mucho. Sí, mucho más tranquilo. Y sobre todo porque, bueno, tenías que narrar historias al lado de las tumbas de personas que habían tenido pues, finales desagradables, ¿no? No habían sido muertes pues naturales o tranquilas, ¿no? Sino que gente que imagino que cuando ha despegado de este mundo ha sido una cosa bastante chocante. Violenta, sí, bastante Claro, violenta. porque la trascendencia tiene mucho que ver con la tranquilidad del alma, del espíritu, ¿no? La manera Sí, como despegues, o no sé cómo llamarlo, despegar, de trascender, bueno, hay tantos términos, pero dice mucho, ¿no? sí, por supuesto. Igual nosotros hacíamos algo muy, digamos, guiado por nosotros mismos, ¿no? Hacíamos como una especie de ritual antes de cada noche de grabación Ah, ya. y frente a la tumba de la persona que íbamos a contar la historia y hacíamos una especie de ritual más como para solicitar permiso de contar su historia, ¿no? Eso Ya. nosotros mismos nos lo inventamos ahí, pero lo sentíamos importante por un acto de respeto, ¿no? Sea quien sea la persona de la que Ujú, íbamos a contar, ¿no? ujú. Y además fue una cosa que la propuse yo principalmente porque era a través mío que se iban a divulgar esas Claro, historias, ¿no? claro. Entonces yo sí tuve la necesidad de hacer una especie de crear una especie de ritual entre nosotros y pedir permiso a estas almas de poder divulgar su historia, ¿no? Y bueno, nosotros lo cumplíamos y yo me sentía mucho mejor haciéndolo así, la verdad, ¿no? Si te digo que esperaba una respuesta, era un poco difícil esperar una respuesta, pero cuando menos lo hacíamos y creo que fue bueno hacerlo, ¿no? Porque yo, digamos que nunca sentí posteriormente nada negativo, siempre todo bien, ¿no? Qué bueno, porque no, pues si hubiese sido algo así negativo, la cosa hubiese sido un poco más fuerte. Mi Sí, querido sí, sí, Machete, claro. eh, ahora, en el tema de lo que son novelas, la primera novela donde apareces, si no me equivoco, creo que fue Gorrión. Sí. Sí, qué tal experiencia con esa primera novela? ¿Te abrió muchas puertas? Definitivamente creo que fue un despegue de popularidad bastante grande, porque la novela tuvo mucha acogida en su época, ¿no? Claro, claro. Gorrión se hizo en el año 94. Ujú. Eh, y Tiempo sí, ya. definitivamente, sí, sí, definitivamente fue un éxito en ese momento la novela. Y yo había hecho para entonces, había participado en una película peruana. Eh, yo tenía muy poco tiempo actuando y había tenido la suerte de entrar a una película que fue una película que se llamó Sin Compasión, que la dirigió Lombardi. No, vale, Y a raíz de claro. esta película, me llaman para hacer este Gorrión, para ser parte del elenco de Gorrión. Era un personaje chiquito en principio, pero parece que funcionó y un poco que creció ya en el resto de la novela, ¿no? Yo tengo muy lejanos, pero muy gratos recuerdos de Gorrión, porque fue mi primera experiencia en televisión, descubrir el mundo de la televisión a través de esa telenovela. Fue para mí pues mágico, ¿no? 2 años antes no sabía nada de lo que era la actuación y de pronto ahí estaba, pero descubriendo el mundo, ¿no? Entonces fue muy bonito participar de esa telenovela y además ni siquiera termino de grabar la novela porque me convocan para la siguiente telenovela que se grababa en Arequipa. Entonces
Ya. Mi personaje lo sacan antes del final de la telenovela para poder ir a grabar los capítulos iniciales de la siguiente telenovela en Arequipa, ¿no? La telenovela de Arequipa fue Canela, por casualidad. Canela, Canela, sí, Canela. Sí, mira, estamos hablando de épocas tan pasadas ya, pero, pero nada, son recuerdos muy bonitos, ¿no? De esas producciones y de esos inicios, ¿no? La ilusión de los inicios, la inocencia de los inicios, el descubrir el mundo, el teatro, la actuación, la televisión, épocas muy, muy chéveres, muy, muy chéveres que las recuerdo con mucho cariño, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza más importante que te ha dejado cada uno de estos, te podría decir, de estas ramas de la actuación, ¿no? Por ejemplo, el cine, qué es lo más importante que te enseñó la televisión y el teatro? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que más rescatas Esto, de esto me cada uno? recuerda, esto me recuerda a, entiendo la pregunta y la voy a responder, pero me recuerdo que muchas veces me han preguntado qué prefieres, el cine, el teatro o la televisión, ¿no? Y definitivamente hay por ahí uno que me puede gustar más que el otro, ¿no? Dependiendo. Pero yo siempre pienso, y este es un concepto mío, que la actuación en sí es una sola, Ujú, al margen de dónde la desarrolles, si en el teatro, en el cine o en la televisión. La actuación es una sola, que es ujú. interpretar a un personaje, pero sobre todo es encontrar, creo yo, la energía del personaje. Y cómo proyectas tu energía de ese personaje a través del cine, del teatro y la televisión es diferente. Claro, son energías En- distintas, definitivamente. claro, claro. Entonces, si ya pasamos a la pregunta que me has hecho, la enseñanza que me puede haber traído cada uno, me encanta y me gusta mucho cuando desarrollo un personaje tanto para uno, para el cine, televisión, teatro, como para el otro, precisamente ese dominio o eh, el cómo manejar tu energía, el cómo proyectar tu energía. Creo que el Ujú. mayor aprendizaje como actor que tengo en los tres campos es ese, ¿no? Lo que tú puedes hacer en el teatro para poder comunicar una emoción al público, Ujú. para ello vas a utilizar tu todo, ¿no? Tu cuerpo completo, tu voz, tu mirada, tu emoción, qué sé yo. En el cine también, pero hay que tener en cuenta que la cámara está haciendo bastante del trabajo de llegar al espectador. Ujú. Entonces, es importante que uno sepa como actor, creo yo, cómo comunicar a través de la cámara. Ya. Y para eso incluso creo que es importante como actor saber cómo te está mirando la cámara. Yo tengo por costumbre cuando estoy grabando algo, sea televisión, sea cine, siempre saber qué cosas está viendo. Yo me olvido, o sea, no es que yo esté pensando, estoy actuando así, se está viendo así, no, yo me olvido, yo me meto en construir mi personaje y en hacer lo que tengo que hacer acá. Pero antes siempre pregunto qué se ve, si el plano es un plano general, si el plano es un plano medio, si es un plano Me, cercano, si es un primer plano, porque a través de saber eso, yo voy a poder saber cómo voy a dominar, cómo voy a distribuir mi energía. Entonces, creo que la mayor enseñanza que me puede haber traído a nivel actoral, los tres, digamos, rubros, este, es eso, la dosificación de la energía, ¿no? Y como ser humano, el cine es el teatro es tan vivo, es tan de la entrega y de la comunicación con el espectador ahí, inmediato, ¿no? Cercano, vivo, lo sientes. En el cine y en la televisión no es tanto así, pero tienes la posibilidad luego de poder ver lo que has hecho. A mí antes no me gustaba mucho verme. No es que ahora me guste verme, pero ya me acepto verme, ¿no? claro. Y creo que también, creo que también son los años ya haciendo esto, que ya uno logra distanciarse un poquito cuando haces algo
y luego cuando ya se lo editaron y qué sé yo, lo ves, me ha pasado y lo agradezco mucho que me haya pasado, que dejo de verme a mí. Cuando lo veo, dejo de verme a mí, sino veo un poco a ver qué cosa pasa con ese personaje. Trato de ver eso y muchas veces lo consigo. Antes era imposible que yo viera algo, por ejemplo, y hiciera algo conmovedor que me conmueva, porque estaba pendiente, uy, qué feo se vio aquí, cómo moví el ojo, esas tonterías que en realidad como actor uno no tiene que pensarlas ni reparar en ellas. Uno tiene que hacer como actor lo que tiene que hacer, trabajar su emoción, ¿no? Construir su personaje. Y tu cuerpo va a fluir de la manera correcta si estás concentrado y si estás siendo objetivo con lo que tienes que hacer como tu personaje. Ya como se vea, no importa. Se va a Claro. ver cómo se tiene que ver el personaje. Entonces creo que he aprendido a verme y aunque a veces uno, pues tú digas, bueno, probablemente sí, pues no te ves muy bien ahí, pero no importa. Lo que Pero importa la es cosa es que es que el televidente o el espectador se la crea, ¿no? Te cree, o sea, crea lo que está exacto, viendo. exacto, exacto. Pero además que lo que hagas o lo que finalmente transmitas a través de la cámara sea orgánico. Y si es orgánico, es casi un 100% que el espectador lo va a creer. Pero si no es orgánico, porque uno como actor está pensando en cómo lo hago y cómo se me ve y qué lado doy, estas cosas, creo yo, hace que pierda verdad. Y lo más importante en la actuación es que sea verdadera, es que Así haya es. mucha verdad en la actuación, que lo que le esté pasando al personaje sea de verdad, aun cuando sabemos que es una mentira, ¿no? Es una ficción, Sí, sí. pero tenemos que creer que es verdad. Sí, Eso. cuando has hecho, por ejemplo, un personaje malo, y no quiero que se malinterprete esto, ¿no? Pero, por ejemplo, haces un personaje de villano, de malo, de cruel, y sales a la calle y por ahí alguien te grita, ¡desgraciado! Se debe sentir rico, ¿no? Porque o sea, de verdad me ven mal, ¿no? Me ven mal, o sea, la gente se la cree, ¿no? Pero si te ven y no produces ninguna sensación, debe ser alguna insatisfacción grande, pienso yo, ¿no? Sí, supongo que sí. Me ha pasado ahorita, hace poco, con la novela que estoy haciendo un personaje realmente muy desagradable como Es ser que humano. te lo digo por los comentarios. Hay gente que dice ahí, que está escribiendo y dice, le sale excelente el personaje malo. Sí, y no, y me ha pasado que he ido por la calle y me han gritado cosas terribles también, ¿no? O me han mandado mensajes y me han dicho cosas como deberías estar preso. O sea, ya a veces no hacen el deslinde de tú Sí, como sí. actor, muchas veces sí, la mayoría de la gente sí, pero hay otros que no, que te hablan a título del personaje y te dicen, ojalá te mueras, ¿no? Y ahí sí uno dice, pucha, qué fuerte esto, ¿no? Pero hay que saber aceptarlo y manejarlo, ¿no? Sí, pues hacer de villano tiene sus ventajas, es hasta cierto punto, es muy entretenido y lo bueno pues de nuestro trabajo como actor y al interpretar a un personaje de villano es que primero es mentira, no es verdad, ¿no? Todo está preparado y no le estás haciendo daño a nadie. Y lo segundo es que tienes de alguna manera el permiso para hacer maldades, ¿no? Cosas que Así en la es. vida no sucede y por tanto uno también decide no hacerlas. Pero haciendo el trabajo, pues tienes el permiso de todos, incluso hasta el aplauso a veces, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Entonces, solamente en la actuación puede pasar eso, ¿no? Que te aplaudan por una maldad. Oye, qué desgraciado que eres. Sí, hay villanos. sí, A mí me ha pasado en algunas series que de verdad te digo, hay, o en, sí, no sé qué serie me pasó, que el villano era tan, pero tan bueno que cuando se muere, la serie no vuelve a ser la misma. Falta algo, o sea, es tan malo que le agarra cariño. claro, claro que sí, claro que sí. Pero, nada, este personaje que estoy haciendo, el de Oquendo en Dos Hermanas, es un, ¿cómo decirlo? Un viaje bien intenso con este personaje, porque es un personaje que tiene mucha carga emocional, mucha carga violenta, entonces ha habido días de grabación que de verdad me termino tenso, yo termino agarrotado porque Contracturado.
porque sí, porque son días largos y escenas fuertes y escenas violentas y escenas de ponerte así, de utilizar mucho músculo. Entonces, nada, lo hacemos siempre, ¿no? Mientras se pueda hacer hay que hacerlo. Pero sí, pues a veces hay personajes que agotan un poco más que otros, ¿no? Igual todos son bienvenidos. Sí, por supuesto, eso es lo rico de la chamba del actor, ¿no? Así es, Poder usar distintas pieles, como dicen por ahí, ¿no? exactamente. Y darles esa vida. Marcelo, ha sido un gusto tenerte hoy día en entrevista, conocer un poco más de ti como ser humano, como profesional y sobre Gracias. todo que nos hayas compartido alguna de tus experiencias, porque a través de la plataforma de Butaca Film hay mucha gente que algunos son, bueno, fans de tu carrera, seguidores de nuestro Instagram, del tuyo también, me imagino, pero también hay mucha gente que está interesada en actuar y cada vez que entrevistamos a un actor o una actriz o alguien que esté dentro del mundo de la actuación, le hacemos Ujú, una pregunta de rigor para todos nuestros cibernautas que están ahorita claro. conectados y que quieren ser actores. Un consejo para la gente o un mensaje para la gente que se quiera dedicar a la actuación, a esos futuros actores o estudiantes de actuación. ¿Qué les dirías? Bueno, yo lo que siempre, cuando toco este tema, siempre me gusta compartir parte, digamos, del conocimiento que a mí me ha tocado pasar, ¿no? Caminar en esta profesión. El ser actor creo que demanda de mucha disciplina, de mucha disciplina. Hay que prepararse mucho, hay que estar dispuesto a entregar muchas horas de trabajo, dispuesto a involucrarte mucho con tu trabajo, sí, pero también, y algo importante, y siempre digo, yo no digo esto para desanimar a nadie, a mí me parece, amo mi carrera y puedo entender que cuántas otras personas quieren ser actores, actrices, y, y si aman esta carrera como la amo yo, estoy seguro que sí, métanse con todo, pero el trabajo de la actuación demanda tiempo, tiempo. No solamente que le des tiempo día a día para actuar, sino que mientras más tiempo pases actuando, tú vas a poder ir dominando el campo, el terreno de la actuación mejor, porque te vas a involucrar más, creo yo, contigo mismo, porque le vas a ir entregando cada vez más de ti. Como anécdota pequeña, yo empecé a los 17 años, he cumplido hace el mes, no, este mes todavía, porque estamos mayo todavía, ¿no? Si estamos mal. El 10 de mayo cumplí 30 años como actor, 30 años actuando. Yo tengo 47 años. Y lo hablamos hace un momento, yo lo primero que hice a los poquitos años de haber empezado fue Gorrión. Y bueno, evidentemente con el éxito que hubo y qué sé yo me sentía un actor cuando era Gorrión. Y de hecho era un actor. Pero es bien curioso porque creo que pasaron 10 años de eso. Y un día, después de estar en una temporada de teatro, después de hacer un pequeño análisis de cómo había venido siendo mi carrera en esos últimos años, en esos últimos tiempos, y confrontándome con lo que me estaba confrontando y en el aprendizaje en el que estaba en la viada en la que estaba dentro de la carrera, recién como 10 años después, un día me senté y dije, creo que recién soy actor, creo que antes todavía no lo era. Y bueno, hoy día tengo 30 años actuando y sigo considerando que el campo de la actuación es un campo de aprendizaje absoluto. Aprendemos todos los días. Nunca se deja de aprender y creo que es importante tener ese lado abierto de estar dispuestos a absorber todo como esponjas. Entonces, he dicho como varias cosas, pero en suma, mucha disciplina, mucha entrega. Si son apasionados con el teatro, mejor. Y tiempo al tiempo, cada quien se va a dar cuenta en qué momento ya es actor. Y amen mucho esta profesión porque les va a traer muchas satisfacciones, muchas.
Y no me refiero a económicas, que seguramente también, pero hay otro tipo de satisfacciones que cada quien ya las va a ir identificando en su momento, creo yo. Muchas gracias por tus palabras. De verdad que ha sido un éxito tenerte hoy día. Te mando un fuerte abrazo y esperemos Gracias, un abrazo también. continuar esta conversa, pero ya de manera presencial cuando todo pase, ¿ah? Porque han quedado muchas preguntas pendientes para la conversa de hoy. Ya que Por te vayas. supuesto, encantado, encantado de conversar contigo y nada, aquí estamos a seguir haciendo cosas. Monstruo. Entonces, quédate un ratito ahí para hacer una captura, nos vamos a hacer una fotito con tu Listo, mejor listo. sonrisa. 3, 2, 1, va. Buenazo. Gracias, Marcelo. Éxitos. Que te A vaya súper ustedes, bien. muchas gracias y un fuerte abrazo. Chao. Chao, nos vemos.